Tú no puedes ser alcalde. No con ese color de piel. Eso fue lo primero que le dijeron cuando se atrevió a soñar en voz alta. No lo dijo un enemigo, ni un extraño en la calle. Se lo dijo un profesor. Frente a toda la clase. Todos se rieron. Él no. Desde niño, entendió que el mundo no estaba diseñado para alguien como él. Nació en la zona que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Donde los políticos iban solo en campaña y la policía solo para sembrar miedo. Las calles estaban rotas, los postes caídos, y las escuelas parecían ruinas disfrazadas de esperanza. Allí, soñar era un acto de rebeldía. Pero él soñaba igual. Desde los 6 años ya hacía preguntas que incomodaban a los adultos. ¿Por qué ellos sí tienen parque y nosotros no? ¿Por qué nunca hay médico en la clínica? ¿Por qué hay barrios donde la gente tiene todo, y aquí nada? Su madre, que trabajaba limpiando casas en el centro, siempre le respondía lo mismo: porque aquí no importamos, hijo. Así es la vida. Pero él no lo aceptaba. No podía. En lugar de conformarse, se rebeló. Leía todo lo que caía en sus manos. Biografías de líderes, discursos históricos, libros usados que encontraba en cajas de segunda mano. Cuando todos en su barrio hablaban de fútbol o reggaetón, él hablaba de justicia, de equidad, de política. Y entonces un día, con apenas 19 años, se paró frente a una cancha llena de vecinos y dijo lo impensable: voy a ser candidato a alcalde. Porque ya fue suficiente. Porque merecemos calles limpias, hospitales dignos y escuelas con pupitres que no se caigan. Porque estoy cansado de que nos digan que no valemos nada. Hubo silencio. Luego, algunos aplaudieron. Otros rieron. Y muchos lo miraron como si estuviera diciendo una locura. Una mujer mayor se acercó y le dijo: hijito, eso nunca ha pasado. Nadie como tú ha llegado tan alto. Eso no es para nosotros. Y fue en ese momento que entendió la verdadera batalla. No solo era contra los que lo querían fuera. Era también contra el miedo que se había instalado en su propia gente. El miedo a creer que podían. Esa noche no durmió. Pensó en todo lo que se venía. En los insultos, en el rechazo, en las puertas cerradas. Sabía que lo iban a tratar como un chiste. Que iban a decir que era un negro loco con delirios de grandeza. Pero también sabía algo más. Que no estaba solo. Que detrás de él había generaciones enteras que nunca se atrevieron a soñar en voz alta. Y que si él caía, al menos caería intentando abrir un camino. Y así comenzó todo. Con un sueño prohibido. Cuando anunció que se postularía para alcalde, muchos pensaron que era solo una ilusión juvenil. Pero él estaba decidido. Convocó a amigos, vecinos y hasta desconocidos que compartían su sueño de cambio. Juntos empezaron a organizar la campaña más humilde que la ciudad había visto. Sin oficinas elegantes, sin dinero para publicidad, solo con ganas y convicción. Recorrió calle por calle, hablando con la gente, escuchando sus problemas, prometiendo algo que para muchos parecía imposible: justicia para todos. Pero el muro invisible comenzó a levantarse. En cada reunión, había miradas desconfiadas. En cada debate público, los ataques eran directos y crueles. ¿Tú, alcalde? No digas tonterías, le decían con desprecio. No tienes experiencia, no tienes respaldo. Y ni siquiera pareces uno de aquí. El color de su piel se convirtió en la excusa perfecta para ignorar sus ideas. Los medios tradicionales ni siquiera mencionaban su nombre, y cuando lo hacían, era para ridiculizarlo. Un programa de radio popular lo llamó el candidato de los sueños rotos y una columna en un periódico local escribió que su campaña era una broma peligrosa. Pero él siguió adelante. Una noche, mientras caminaba por un barrio pobre, escuchó a un grupo de jóvenes susurrar: ¿por qué ese tipo piensa que puede gobernar? ¿No ve que es uno más de nosotros? Lo que más dolió no fue la crítica, sino la duda que veía en sus ojos. Su equipo intentó animarlo, pero la realidad era dura. Perdía recursos, apoyo y confianza. Algunos amigos comenzaron a alejarse, temerosos de mancharse con una campaña que parecía destinada al fracaso.
El día de la primera gran entrevista llegó. Frente a un micrófono, con cámaras apuntando, le preguntaron directamente: ¿cómo espera ser alcalde cuando muchos en la ciudad no quieren a alguien como usted? ¿No cree que su color de piel será un obstáculo insuperable? Él respiró hondo y respondió con firmeza: no vengo a ser alcalde por mi color, sino por las ganas de cambiar vidas. Y sé que muchos me juzgan sin conocerme, pero mi trabajo será la mejor respuesta. El silencio siguió a sus palabras, pero en el fondo algo cambió. Había plantado una semilla. Sin embargo, los obstáculos continuaron. En algunos barrios, sus carteles eran arrancados, en otros, su equipo era acosado. La campaña se enfrentaba no solo a la política tradicional, sino a un prejuicio profundo que parecía inquebrantable. Pero en medio de la tormenta, también aparecieron aliados inesperados. Personas comunes que creyeron en su mensaje y comenzaron a compartir su historia. Madres, jóvenes, trabajadores que querían algo distinto. Cada paso era una batalla. Cada rechazo, una herida que se sumaba. Pero él recordaba siempre la promesa hecha a su madre y a su gente: no me rendiré. Mientras la ciudad se preparaba para las elecciones, el joven candidato sabía que esa campaña era solo el principio de una lucha mucho mayor. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a la derrota más dura de su vida. Llegó el día de las elecciones. Después de meses de lucha, insultos, noches sin dormir y esperanza inquebrantable, el joven candidato esperaba que su mensaje, su sueño, resonara en las urnas. Creía que la gente, por primera vez, vería más allá del color de su piel y elegiría la justicia. Pero la realidad fue cruel. Los resultados llegaron en la madrugada. Él estaba junto a su equipo, frente a una vieja radio que apenas lograba captar la señal. El sonido de la voz del locutor parecía lejano, como si le hablara desde otro mundo. Con un 65% de los votos, el ganador de las elecciones municipales es el candidato oficialista, señor Martínez. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie habló. Nadie se movió. Él bajó la mirada. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. La derrota no era solo una cifra, era un golpe directo a su dignidad, a su identidad, a ese sueño que había alimentado desde niño. Pero lo peor no estaba en los números. Lo peor llegó después. En las redes sociales, los ataques se multiplicaron. Nunca serás nuestro alcalde, decían. Solo un sueño roto más. Vuelve a tu lugar. Algunos mensajes eran tan crueles que hacían doler el alma. Los medios que lo habían ignorado durante la campaña ahora se mofaban de él. Programas de televisión mostraban imágenes manipuladas, caricaturizaban sus discursos, lo ridiculizaban ante el país. Incluso hubo quienes, sin pudor, afirmaron que su fracaso era la prueba de que la ciudad no estaba lista para un líder como él. Esa noche, cuando finalmente regresó a su barrio, se encontró con miradas esquivas. Algunos vecinos, que antes lo apoyaban, ahora evitaban saludarlo. Otros simplemente lo ignoraban. Su madre, siempre fuerte, lo abrazó sin decir palabra. En sus ojos había tristeza, pero también un brillo de orgullo que nadie más podía ver. Él sabía que muchos le pedían que se rindiera, que aceptara la realidad, que dejara de soñar. Pero en medio de esa humillación, una voz interna se hizo escuchar. Esto no es el final. Esto apenas comienza. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la plaza, un niño pequeño se le acercó y le preguntó: ¿por qué no ganaste? Él se agachó, lo miró a los ojos y respondió con una sonrisa triste: porque aún no creen en mí. Pero algún día, van a entender que el cambio es posible. Y fue en ese instante que decidió algo. No podía dejar que esa derrota definiera su historia. No podía permitir que la discriminación ganara. Porque el verdadero poder no está en ganar una elección, sino en levantarse cada vez que te caes. Y así, con el corazón dolido pero la mirada firme, se preparó para lo que nadie imaginaba. Un renacer. Después de la derrota, muchos habrían tomado el camino fácil. Habrían guardado sus sueños en un cajón, resignados a aceptar que el mundo no estaba hecho para ellos.
Pero él no era cualquiera. En lugar de desaparecer, decidió levantarse con más fuerza. Sabía que no podía cambiar todo de la noche a la mañana, ni con un cargo. Tenía que empezar desde abajo, tocando puertas, ganándose la confianza del pueblo no con palabras, sino con hechos. Se puso a trabajar directamente con su gente. No desde un escritorio elegante, sino desde la calle. Organizó jornadas para limpiar parques olvidados, arreglar calles llenas de baches, y pintar escuelas que habían perdido el color y la esperanza. No buscaba aplausos ni cámaras. Solo quería mostrar que el liderazgo verdadero nace del servicio. Poco a poco, su presencia se volvió familiar. Ya no era solo el candidato que perdió. Era el joven que no se dio por vencido, el que se arremangaba para cambiar la realidad. Se reunió con madres preocupadas por la salud de sus hijos, con jóvenes sin trabajo, con ancianos que se sentían invisibles. Escuchaba, comprendía y actuaba. Con un equipo pequeño, sin recursos, pero con una voluntad enorme. Y algo comenzó a cambiar. Las historias de su trabajo recorrieron los barrios. Vecinos que antes dudaban de él ahora le tendían la mano. Jóvenes que habían perdido la fe en la política empezaron a ver que alguien realmente se preocupaba. Un día, una vecina que había estado enferma agradeció con lágrimas en los ojos. Le dijo: «Nunca pensé que alguien como tú se fijaría en nosotros. Gracias por no olvidarnos». Esas palabras valían más que cualquier título. Pero no todo fue fácil. En el camino surgieron obstáculos. Algunos líderes locales lo veían como una amenaza y trataron de frenarlo con rumores y sabotajes. La prensa seguía siendo fría, y el desprecio social persistía. Sin embargo, cada desafío lo fortalecía. Aprendió a transformar el rechazo en motivación, el odio en compromiso. Y mientras él crecía en humildad y sabiduría, su sueño también crecía. Sabía que esa lucha diaria era solo el principio. Que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque no se trataba solo de ganar un cargo público. Se trataba de abrir puertas para todos los que, como él, habían sido excluidos. De demostrar que el poder puede ser para todos, no solo para unos pocos. Y así, con paso firme, empezó a preparar su siguiente movimiento. Un paso más cerca de la cima. Su trabajo silencioso comenzó a prender fuego en la ciudad. Poco a poco, la gente empezó a notar algo diferente. No era solo un joven con un sueño, sino un líder con acciones reales que tocaban sus vidas. Los medios alternativos comenzaron a interesarse en su historia. Vídeos caseros, fotos, testimonios de vecinos, todo se viralizaba con fuerza. Lo llamaban el alcalde sin título, porque aunque no tenía cargo oficial, era quien realmente movía a la comunidad. Y no solo en su barrio. Su mensaje empezó a resonar en otras partes de la ciudad, donde también había gente cansada de la corrupción, la desigualdad y el abandono. Se creó una ola popular que nadie esperaba. Grupos de jóvenes organizaron manifestaciones pacíficas para apoyarlo. Artistas callejeros pintaron murales con su rostro. Madres que antes dudaban comenzaron a hablar con orgullo de su liderazgo. Pero lo más importante era que había esperanza. Su figura se volvió un símbolo de cambio, un espejo para quienes sentían que nunca serían escuchados. La discriminación seguía ahí, pero la fe de la gente crecía más rápido. Su equipo, aunque pequeño, se fortalecía con nuevos voluntarios que se unían a la causa. Personas de todas las edades y colores, unidas por un sueño común. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Algunos políticos tradicionales comenzaron a preocuparse. Su popularidad crecía y amenazaba sus intereses. Por eso, no tardaron en lanzar campañas de desprestigio, rumores y ataques velados. Pero él ya sabía cómo enfrentarlos. No con odio, sino con más trabajo y más verdad. Cada vez que lo atacaban, él respondía con hechos y con la voz de la gente que lo apoyaba. En una entrevista para un medio local, cuando le preguntaron sobre su color y su pasado, respondió con calma y convicción: «Mi historia no es solo mía. Es la historia de millones que no han tenido oportunidades. Y ese es el motor que me impulsa a seguir adelante». Mientras su ola popular crecía,
él soñaba aún más grande. Sabía que el camino hacia un cargo mayor sería duro, pero la fuerza que sentía lo convencía de que podía llegar más lejos. Y así, con la mirada fija en el futuro y el corazón lleno de esperanza, empezó a planear el siguiente gran paso. Un salto que pondría a prueba todo lo que había construido. La ola popular que había levantado ya no era un murmullo, sino un rugido que resonaba en toda la ciudad. Su nombre empezaba a sonar en cada esquina, en cada casa, incluso entre quienes antes lo despreciaban. Pero con esa atención llegó una prueba que podría destruirlo todo. Un día, una acusación falsa apareció en los medios. Decían que había aceptado sobornos, que su campaña estaba financiada por grupos oscuros, que no era más que un títere de intereses ajenos. Todo era mentira, una trampa perfectamente diseñada para desacreditarlo. Los ataques fueron brutales. No solo en la prensa, sino también en redes sociales, en la calle, incluso entre antiguos aliados que dudaron por un instante. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que la traición estaba a la vuelta de cada esquina. Pero él sabía que rendirse era imposible. Convocó a una conferencia de prensa y, con la mirada firme, negó cada una de las acusaciones. No solo eso, mostró pruebas claras que desmentían las mentiras. Pero lo más importante fue lo que dijo después. No soy perfecto. No he llegado aquí sin cometer errores. Pero lo que sí puedo garantizar es que mi lucha es por ustedes, por nuestra gente. No dejaré que el odio ni la mentira destruyan lo que hemos construido juntos. Esa declaración fue como un faro en la tormenta. La gente comenzó a entender que detrás de cada ataque había miedo, miedo a perder el control, miedo a que un hombre como él rompiera las reglas del juego. Su equipo redobló esfuerzos. Trabajaron sin descanso para limpiar su nombre, para fortalecer su mensaje. Organizaron eventos, reuniones, debates. Mostraron la verdadera cara del líder que no solo hablaba, sino que actuaba. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un sector de la sociedad que antes lo ignoraba comenzó a acercarse. Profesionales, líderes comunitarios, incluso algunos políticos que veían en él una nueva esperanza, se unieron a su causa. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras él ganaba apoyo, también generaba enemigos más poderosos. Quienes antes solo usaban palabras ahora empezaban a utilizar influencias, dinero y hasta maniobras legales para detenerlo. Y en medio de ese escenario, él comprendió algo vital. No bastaba con luchar contra la discriminación visible. Había que enfrentar también las sombras que operaban en silencio. Sabía que la próxima elección sería la más dura. Que tendría que demostrar no solo que podía gobernar, sino que representaba a todos, sin importar su color o su origen. Mientras preparaba su estrategia, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. No solo la suya, sino la de generaciones que soñaron con justicia e igualdad. Y aunque el camino parecía cada vez más oscuro, una llama interna seguía ardiendo. Porque en el fondo sabía que los grandes cambios nunca son fáciles. Que las verdaderas batallas se libran en los momentos donde todo parece perdido. Y que él estaba preparado para luchar hasta el final. El camino hacia la siguiente elección se volvió una verdadera batalla. No solo contra los rivales políticos, sino contra un sistema que parecía diseñado para detener a quienes desafiaban el statu quo. A medida que la campaña avanzaba, los ataques se hicieron más intensos y personales. No solo cuestionaban su capacidad o su historia, sino que también intentaban sembrar dudas sobre su integridad y su vida privada. Rumores infundados, fotografías manipuladas, testimonios falsos, todo un arsenal creado para destruir su imagen. Pero él no cedió. Cada vez que lo atacaban, salía a la calle con más fuerza, con más convicción. En las plazas, en los mercados, en los barrios más olvidados, la gente lo recibía con aplausos, con abrazos, con lágrimas de esperanza. Y sin embargo, en el fondo, algo estaba cambiando. El desgaste emocional comenzaba a notarse. Las noches sin dormir, la presión constante, la incertidumbre sobre si su mensaje realmente estaba llegando a todos, lo hacían dudar por primera vez. Una noche, después de un largo día de campaña, se sentó solo en una banca del parque. Miró al cielo estrellado y respiró hondo.
Pensó en su madre, en su barrio, en todos los que creían en él. En ese momento, recibió una llamada que nunca esperaba. Una figura influyente del partido contrario le ofreció un trato: retirarse de la contienda a cambio de una posición importante y seguridad para su familia. Era la oportunidad de evitar más sufrimiento, de dejar de ser un blanco constante. Pero también era una traición a todo lo que representaba. Colgaron el teléfono y el silencio llenó el parque. El dilema era claro: rendirse y aceptar una vida cómoda, pero sin cambio real, o seguir luchando, enfrentando un camino aún más duro, pero con la posibilidad de transformar el destino de su gente. Sabía que esa decisión marcaría no solo su futuro, sino el de miles que lo miraban con esperanza. Esa noche no hubo respuesta fácil. Pero algo dentro de él se encendió. La llama que había ardido desde niño, el fuego que lo impulsó a desafiar el miedo y la discriminación, se volvió más fuerte que nunca. Porque entendió que a veces, la verdadera grandeza nace en los momentos donde todo parece perdido. Y justo cuando parecía que la tormenta estaba a punto de derribarlo, decidió levantarse de esa banca con una determinación renovada. No iba a dejar que nadie le robara su sueño. No iba a traicionar a su gente. No iba a detenerse, ni siquiera ante el mayor sacrificio. Y con esa decisión, se preparó para enfrentar la batalla final. Una batalla que pondría a prueba no solo su voluntad, sino el alma misma de su país. La campaña final estaba en marcha y ahora no era solo una lucha personal, sino un movimiento que representaba a miles de personas olvidadas. La presión era insoportable. Cada paso que daba era vigilado, cuestionado, atacado. Las encuestas todavía no le favorecían del todo, pero el apoyo en las calles crecía como una marea imparable. Su gente confiaba en él. Y eso era lo único que importaba. La noche antes de las elecciones, dio un discurso frente a miles que llenaban la plaza central. Su voz firme, cargada de emoción, resonó en cada rincón. Esta elección no es solo sobre quién ganará un título. Es sobre quién merece ser escuchado. Sobre quién merece un futuro digno. Si me eligen, no será solo mi triunfo, será el triunfo de todos los que alguna vez dijeron que no podíamos. Entre el público, se mezclaban lágrimas, gritos y esperanza. Era el momento decisivo. Pero en el silencio que siguió, sabía que la verdadera batalla no había terminado. Porque el miedo a lo nuevo, a lo diferente, seguía ahí. Esa noche, al regresar a casa, recordó todas las veces que le dijeron no puedes, y sintió que cada uno de esos no lo impulsaba hacia adelante. La tormenta estaba en su punto más alto. La mañana de las elecciones llegó con un sol radiante, como si el universo quisiera iluminar un capítulo que parecía imposible. Desde temprano, recorrió las mesas de votación, saludando, abrazando, agradeciendo. Cada persona que depositaba su voto en la urna era una victoria silenciosa. Las horas pasaron lentas. El país entero esperaba. Finalmente, los resultados comenzaron a llegar. Los números eran ajustados, pero claros: él estaba ganando. Cada porcentaje era una batalla ganada contra el odio, contra la discriminación, contra el sistema que quería mantenerlo abajo. Cuando la cifra final fue anunciada, la plaza explotó en júbilo. Su nombre era ahora sinónimo de esperanza, de cambio, de futuro. Había roto la barrera que tantos dijeron que era imposible cruzar. Y en ese instante supo que el sueño prohibido de un niño había conquistado una nación. Pero su victoria no fue solo un logro personal. Fue la prueba de que el color, la raza o el origen nunca deberían ser barreras para soñar. Su mandato comenzó con la promesa de no olvidar a nadie, de gobernar para todos, sin excepción. Transformó políticas, llevó educación y salud a los lugares más olvidados, y se convirtió en el símbolo vivo de que el cambio verdadero comienza con la voluntad de no rendirse. Su historia inspiró a miles, abrió caminos y derribó muros invisibles que durante décadas separaron a su país. Y aunque los retos siguieron llegando, su legado quedó claro. Cuando alguien se atreve a soñar y luchar contra todo pronóstico, el mundo tiene que abrirle paso. Porque, al final, no es el color de la piel lo que define a un líder, sino la fuerza del corazón y el valor de nunca rendirse.